el personal o la cuadrilla o el personal operativo. Todo lo que mencionamos al principio, que nos íbamos a centrar en lo que hacía diferencia. Eh, y es como lo vamos a ir abordando. Entonces, estos que se utilizan, que se han desarrollado, que han evolucionado para hacer posible la perforación, para ir afrontando esos retos que representa el tirante de agua, el incremento en tirante de agua, y las condiciones en las cuales se lleva a cabo la perforación en aguas profundas. Entonces, es importante que tengamos en todo este contexto ese ambiente muy particular de aguas profundas que a veces pues simplemente decimos aumenta el tirante de agua y pues en realidad podríamos pensar que es lo mismo. No es lo mismo. Y para eso vamos a abordar un tema de las condiciones ambientales, le llamamos condiciones metoceánicas, y las vamos a ver no en el orden en las que están en el capítulo. Aquí, como yo se los presento, es como quedó originalmente en el temario de la materia, donde tenemos como primer punto a tocar un poco de historia de cómo se llegó a poder perforar en el mar de manera controlada y afrontando cada vez más los retos que representaban esos cambios. De manera muy sencilla, lo decimos, tirante de agua, pero hay más aspectos involucrados al irnos alejando de la costa, al ir cambiando las condiciones en el subsuelo y la dinámica en la cual nos movemos en el mar, que serían, de manera muy resumida, viento, corrientes y oleaje. En el punto número 2 vamos a ver brevemente una clasificación de los equipos, y digo brevemente, pues ya es un antecedente seguramente que ustedes tienen, y vamos a tratar de incidir o de abordar un poco más lo que serían los equipos específicos, igualmente para hacer posible la perforación en aguas profundas. El tercer punto, vamos a verlo de una manera como tecnológicamente han ido evolucionando desde las primeras versiones agrupadas, esta tecnología en forma de acciones. Muy posiblemente a ustedes les es muy fácil la referencia de las generaciones de los equipos de cómputo, ¿no? De las computadoras. De igual manera se pueden ver cómo han evolucionado los equipos y alguna característica muy específica que la ha marcado o que ha hecho una diferencia en la cual se definen características. Entonces, vamos a verlo de esa manera. Después, un tema considero muy importante, que es el de selección de equipos de perforación. Vamos a ver a ciertos tópicos que tienen que ver con características que describen la funcionalidad de los equipos. Perdón. De tal forma que estemos hablando eh, algo muy parecido a los criterios para seleccionar un equipo de perforación. Como tal, no son criterios, pero ustedes al abordarlos van a darse cuenta que tienen esa intención. Son cómo podemos llevar a cabo la selección de un equipo, pues es a partir de ciertas consideraciones que vamos a hacer de características, como decía al principio, de la funcionalidad de estos equipos. En el tema número 5, ya en tecnología ya bien específica de estos equipos. Sin embargo, ahí es donde viene un poquito la alteración del orden en cómo están en el temario de la materia, de acuerdo al programa que se tiene oficial. Vamos a ver el tema que tenemos ahí numerado como 7, el de condiciones ambientales. Lo vamos a ver antes de entrar al posicionamiento, ¿sí? Y este posicionamiento de equipos eh, sería con ese antecedente de las condiciones ambientales.
yo creo que una mejor manera de poder entenderlo. Entonces, primero vamos a cambiar el orden, vamos a hablar de ciertas condiciones que se dan eh, bajo la dinámica de estar en el mar a cierta distancia de la costa y, por supuesto, el tirante de agua. Y ya teniendo ese antecedente de todo lo que se genera y las fuerzas que actúan sobre lo que quiera estar posicionado en el mar, ya el tema de los equipos de posicionamiento pues será un poco más fácil de entender. Y de igual manera otros componentes que precisamente junto con el tema de posicionamiento, ¿sí? Ciertos componentes, herramientas que van a ser la clave para hacer posible la perforación en ese tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este segundo capítulo, al final del cual pues ya tendremos bastantes elementos para poder hacer una primera evaluación. El tema que les había yo comentado la clase pasada, por ahí me ganó el tiempo, y no de la clase, sino prever por ahí tener a la mano la tarea y después me absorbieron algunas cuestiones de trabajo. Ya no les envié la tarea, nadie me preguntó, pero bueno, entiendo que entendieron que si me daba un espacio se los enviaba. Y al final no se los envié y es parte de este tema el que yo quería que pues lo viéramos muy rápido, teniendo como antecedente la tarea que ustedes habían hecho. Era enviarles un resumen de esto en un artículo técnico donde hacen una remembranza, de ahí es la base de estas láminas, donde pues nos podemos remontar tanto, seguramente ustedes ya conocen esto de la historia del Pozo Drake 1 que se perforó en Titusville, en Pensilvania, en el año de 1859, a partir del cual, dado el impacto que tuvo ese pozo en el descubrimiento de hidrocarburos y manifestación en la superficie con unas cantidades considerables, donde a partir de esa fecha se considera, por lo pronto para vamos a separarlo así, en la historia occidental, que tenemos mucho que ver con lo que escriben y lo que han generado en Estados Unidos, donde se considera el inicio de la industria petrolera moderna, ¿no? La industria petrolera como tal. Ya había habido antes de estas fechas, incluso nos podemos remontar hasta donde ustedes quieran, en cuestiones ancestrales, como los chinos, hace más de 2000 años, donde ya le empezaban a dar uso, ya hay por ahí hay documentaciones de que le daban uso al gas que se hacía ignición para cocción de alimentos, intentos de explotación de los hidrocarburos o de comercialización de los hidrocarburos, pero les digo, toda esa banda de tiempo donde se le ha dado un uso, se le dio un uso a esta materia prima. Ese pozo y lo ponemos de referencia no para hacer aquí un anecdotario de todo lo que es la historia de la industria petrolera, simplemente para tener de relación, por ahí seguramente están viendo que tiene algunos datos marcados en azul, por ejemplo, la gran profundidad a la que se logró perforar, que fueron 21 metros, ¿sí? Que para ese tiempo pues era ir por el hidrocarburo que se manifestaba en la superficie a manera de chapopoteras, que ustedes entienden muy bien, pero que buscando esa continuidad hacia abajo de la fuente de esos hidrocarburos o esa salida de los hidrocarburos en donde ya no se manifestaba en la superficie, pues es las primeras acciones de búsqueda de una forma ya sistemática y de generación de tecnología para hacerlo posible. Entonces, ese tienen de referencia. Otro dato que tienen de referencia es que es la primera vez que se utilizó una tubería de revestimiento, ¿sí? A esas profundidades donde originalmente realmente lo que se hacía era escarbar, ¿verdad? De la forma como se hacen las minas y encontrar la fuente. Entonces se empezó a utilizar porque pues empezó a haber derrumbes, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, 21 metros no es nada, ahorita se perfora 6000 a 7000 metros de profundidad, sí, es precisamente lo que queremos resaltar. Se empezó a generar tecnología para hacer posible
este tipo de acciones. Y vamos a ver que todo ha sido una evolución hacia ir con estos pioneros, ir siguiendo los rastros, las huellas, ir siguiendo las manifestaciones y lo que vamos asociando, correlacionando con respecto a los hidrocarburos, y nos fue llevando de empezar a dominar y a generar toda la ciencia, ¿sí? El entendimiento de la geología, de la geofísica, de la química, ¿verdad? Y, por supuesto, de la ingeniería petrolera que amalgamó varias especialidades para convertir especialistas en los recursos de tierra hacia extensiones que se fueron acercando a las costas. Sabemos que estas condiciones las tenemos en las planicies costeras y que llega un momento donde esas extensiones nos llevan hacia el mar. En algunos casos esa acción nos regresó, me refiero como industria, no como mexicanos, como industria, y en otros casos se generó un reto. Mencionábamos en la ocasión anterior, bueno, en clase anterior, cuando también dábamos esta parte de introducción de la situación internacional y después de las condiciones en nuestro país, que se va extendiendo, se fue siguiendo la faja de oro, recordarán, y se llegó a que había extensiones o configuraciones en el subsuelo, también con posibilidades de hidrocarburos, pero ahora en lo que correspondía a zonas donde había ese reto del mar. Como pioneros de empezarse a meter al mar, si se dan cuenta, la imagen es muy ilustrativa, habla de los campos en California, en Santa Bárbara, en la zona muy concreta de Summerland Beach. 1899, revisan su apunte que acaban de hacer, 1859 para 1899, ¿sí? 40 años después, es ese recorrido que estamos comentando o que estamos mencionando natural de irse moviendo en tierra y de repente encontrarse en que esas extensiones son hacia el mar. Y por supuesto también en lagos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta ahí cómo para poder hacer posible la perforación, la tecnología primera es simplemente hacer una extensión del piso donde estaba montado el equipo de perforación a través de una forma de hacer este uso de los forma de puertos, ¿no? Entonces, ahí lo ven, es muy ilustrativa la imagen, cómo empieza la perforación costera, vamos a llamarle, ¿sí? Y lo hacen posible o lo hacen masivo en esas zonas que están marcadas ahí. La imagen de abajo se refiere a ya en 1910, o sea, prácticamente otros 10 años más, ¿sí? Donde en la parte de Luisiana se empieza a perforar y si se dan cuenta las imágenes, pues es un poquito diferente a cómo están montados los equipos en la primera imagen, ¿sí? Puede parecer el primitivo y realmente lo que es una evolución de la tecnología, de tener un equipo apoyado en tierra a tenerlo apoyado en un muelle y después esas extensiones de los muelles pues tienen un límite, ¿verdad? Tienen una condición física límite. ¿Qué hicieron? Empezar a hacer las actividades en tierra, ¿sí? Montando el equipo de perforación ahora en una estructura sobre pilotes, ¿sí? Anclada y sobre pilotes. Entonces ese es el segundo intento de estos pioneros por o afrontando los retos que presentaba estas continuidades de las formaciones en el subsuelo hacia superficialmente, en donde teníamos el reto del mar. Empieza entonces el concepto de perforación marina, si se dan cuenta, en este año 1910. Eh, y mencionábamos la cuestión estratégica y tratábamos de hacer una discusión que al final fue
complementada por ustedes, en algunos casos con sus propias palabras sobre lo que habíamos mencionado. Espero convencidos y no nada más porque yo lo había dicho, pero si se dan cuenta aquí, el reto se afronta y se genera esa condición de poner esos equipos a manera de estructuras montadas ahora sobre pilotes y poder transportarlos o llevarlos para hacer posible la perforación. Si se dan cuenta, la fecha, ¿sí? O las fechas, 1859, simplemente ubiquen qué hacíamos en México o qué pasaba en México, ¿verdad? Eh, Finales de 1800, qué pasaba en México. 1910, el que ya no sepa qué pasó en México, eso, pues ahí sí ya no les puedo ayudar mucho, ¿sí? También qué pasaba en México y cómo en tan poco tiempo se revolucionó la industria alrededor de la necesidad de hidrocarburos, ¿sí? Primeramente, el poder realizar esfuerzos para tener un medio para la iluminación. 1859, ese era el gran motivante en su momento. Pero después llegó Thomas Alva Edison, generó la bombilla eléctrica y aparentemente eh, eh, hubo una condición ahí de no ser o continuado ese esfuerzo hacia la iluminación, sin embargo, sí hacia el combustible, porque empezaron a ver finales de 1800, perdón, los primeros esfuerzos sobre el uso del motor de combustión interna, los vehículos en concreto, ¿verdad? Y por estas fechas, eh, Henry Ford hace posible el acceso del vehículo prácticamente, como así se menciona históricamente, hacia cualquier persona, ¿no? Con el modelo T. Entonces viene el uso de los combustibles. 1910, mediados de 1910, viene la Primera Guerra Mundial, todavía gran parte carbón, pero ya fuertemente la energía del petróleo para como estratégico dentro de la forma de manejarse en estas cuestiones. 1920 igual, la lámina ahí igualmente tiene una fotografía eh, donde se ve una cantidad sustantiva de pozos. Recuerden que anteriormente, pues cada torre significaba un pozo, ¿verdad? Para cada pozo se hacía un equipo, una torre que se montaba y ahí se quedaba, ¿sí? Se alcanza a ver igualmente eso masivo. Para esas fechas en Estados Unidos ya era masiva, la operación ya era rutinaria, la perforación en el mar, o sea, ya la habían dominado. Tomemos simplemente que era de unos cuantos metros, ¿verdad? Pero ya estaba en evolución toda la tecnología. Y en otros lugares del mundo, no nada más en Estados Unidos, la siguiente lámina y nos muestra una zona de Bakú, en Azerbaiyán, eh, en el mar Caspio, sí, donde se montaban los equipos generando islas artificiales del mundo, también tratando de afrontar esos retos, pues eh, vemos que ya era en ese momento estratégico el hidrocarburo para movernos, ¿no? Como humanidad. Y de referencia, simplemente, pues yo cuando lo veo sigo sorprendiéndome cada vez que lo vuelvo a leer, cada vez que lo veo y trato de ver esta forma de qué pasaba en México, ¿sí? Nuevamente en 1859, Pozo Drake 1, motivado por lo que ya comentamos, y los primeros descubrimientos en zonas marinas, ¿sí? Dieron a la inventiva de ciertas personas. Vean, 1869 una persona, ¿sí? Patentó, está documentado, ¿sí? Está patentado un aparato perforador submarino, ¿sí? Y vean nada más, 1869, solamente 10 años después de ese Pozo Drake 1, alguien ya estaba patentando, ya estaba pensando cómo hacer posible sacar el petróleo del mar y con qué tipo de eh, equipamiento, ¿no?
Entonces, igualmente, en 1870, un año después de esa patente, hay otra patente de Samuel Lewis de una máquina de perforación submarina, ¿sí? Entonces, pues eso nos da idea de cómo algunos afrontan los retos y desarrollan las cuestiones tecnológicas, lo hacen posible. En la primer patente vendría siendo algo muy parecido, ¿sí? A una embarcación, si se dan cuenta, del tipo de las semisumergibles o de los barcos de perforación que después fueron. Y el segundo, que está marcado ahí, el de Samuel Lewis, vendría siendo lo que es un autolevable, ¿sí? ¿De acuerdo? Algo muy parecido a lo que 100 años después se cristaliza. Pero vean, la visión de algunos, ¿no? Para buscarle soluciones. Por supuesto, hay algunos que recorren el camino, no hay camino y buscan generar el camino, ¿verdad? Y si el camino abruptamente se termina y hay un gran cañón o hay una gran depresión en el suelo, pues lo que hacen es generar un puente, ¿verdad? O hacer el camino. Y otros que se esperan a que otros construyan el camino o que otros inventen algo, ¿verdad? Y ahí se detienen. Entonces, eso simplemente véanlo como, este, cómo va dando la pauta al desarrollo de la tecnología. Eh, vean cómo titulamos lo anterior. Son los pioneros, son los primeros que pensaron, que fueron ideando, ¿verdad? Las primeras incursiones, ¿sí? También dice los pioneros, las primeras incursiones como tal, ¿sí? Sin embargo, esas, pues, cuando se cristalizan y realmente se empiezan a aparecer o dan el inicio a lo que nosotros actualmente conocemos como la forma de hacer la perforación y que se va a convertir en algo muy parecido de acuerdo a la evolución o a las fechas que se fueron dando, primero llamándole perforación marina y después empezándole a poner subdivisiones, ¿no? Como aguas someras y como aguas profundas. Entonces, mencionábamos ya estos esfuerzos, donde en el año 47 del siglo pasado se hace posible poder perforar un pozo realmente alejado de la costa. ¿Sí? Esa es la primer perforación, ¿sí? Pues vean, ahí están las distancias. Era como originalmente se trataba de definir la perforación marina, ¿verdad? No sabíamos lo que iba a pasar más adelante, ¿sí? Simplemente era alejarse de la costa. Yo lo digo de manera, en la explicación, lo trato de decir de una forma que se entienda, era como estar perforando volteado hacia la costa, ¿sí? Y como que me voy alejando de la costa, pero viendo la costa, ¿sí? Y es como muchos, cuando empiezan a nadar, o cuando se meten y les dicen, ten mucho cuidado porque el mar, ten mucho cuidado porque esto, pues como que generalmente están volteados hacia la costa, ¿verdad? Tratando de ver que no me aleje o que no me vaya muy. Así fue, esa condición fue de esa forma y llegó un momento donde realmente ya no fue ver hacia atrás o los límites de una distancia de la costa, sino simplemente afrontar la posición o la ubicación donde fuera, de acuerdo a los estudios, una buena condición para posicionar al equipo o para ubicarse y iniciar una perforación. Entonces, eh, eh, serían aproximadamente 90 años después del inicio de la perforación o de la industria petrolera a través de la perforación de ese pozo Drake, donde una estructura apoyada en se hizo posible la perforación en el mar, ¿no? ¿Quién lo hizo? Se hizo a través de esa, ahí está la imagen, es muy famoso en Estados Unidos, en la zona de Luisiana, ¿sí? Donde ese barco hace posible eso. Es una embarcación, es un casco de un barco donde se le sube todo el equipamiento
para poder hacer posible la perforación. Entonces, por un lado, una embarcación que abastece a una plataforma fija, ¿sí? Entonces, este es el inicio, ¿sí? Lo que podemos marcar, este hecho, es el que se considera la perforación marina, ¿sí? Como tal. Así como en su momento fue el Pozo Drake, aquí sería la perforación que hace factible a través de un abastecimiento la perforación con una plataforma, una estructura fija, ¿sí? Y se da igualmente los primeros descubrimientos en el Golfo de México. Muy bien. Esto en su momento, cuando se da esta forma de poder hacerlo en el mar, si se dan cuenta, esto debió haber sido muy caro, efectivamente, ¿sí? Fue muy caro. Sin embargo, ubiquen las fechas, ¿sí? Ubiquen las fechas. ¿Cuál fue el motivante que hizo factible hacer ese tipo de implementaciones o lo que motivó a afrontar ese reto de seguir buscando hidrocarburos en zonas difíciles? Alguien hubiera dicho en ese momento, ¿y para qué me meto al mar si tengo en tierra o puedo seguir buscando en tierra, verdad? Pues primero porque había descubrimientos. Y después que había el gran motivante de qué fechas estamos hablando, qué pasaba en el mundo o qué acababa de pasar en el mundo en ese tiempo. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Había la necesidad, empezaba algo que después se le llamó Guerra Fría, ¿verdad? El dominio. Y pues aquellos que nos gusta la historia y la historia petrolera, este, a veces no dicho de esa forma, pero hay documentaciones que así lo marcan y que así lo señalan el petróleo, ¿sí? Por una estrategia mala del que los dirigía de hacerse de las fuentes de energía de ese momento para mover toda la maquinaria de guerra y era el petróleo, ¿no? ¿Y por qué perdieron los japoneses? Porque cuando bombardearon Pearl Harbor, ¿sí? Como dice alguien por ahí, se fueron al bulto, ¿verdad? Atacar la parte militar y no atacaron la parte y dejaron todo en bastante. Dicen, una de las claves de por qué los japoneses cuando hicieron ese desafío tan fuerte a Estados Unidos fue que bombardearon instalaciones de guerra y no estratégicas. ¿Y por qué también los alemanes? Porque en lugar de irse al Cáucaso, en su momento el gran motivante que aunque era caro, ¿sí? Hizo que fuera estratégico y después eso mismo fue a que con las implementaciones tecnológicas se fueran haciendo esos avances cada vez más asequibles. ¿Qué quiere decir? Cada vez más factible económicamente, ¿verdad? Abaratando cada vez más, pero primero ir a afrontar el reto. Sí, entonces, si se dan cuenta, son ciertas condiciones un poco paradójicas que hicieron, pero los que lo afrontan, ¿verdad? Los que no lo afrontan, pues ahí se quedan y no lo hacen. Dicen, no, pues eso está muy caro, pues yo no lo hago hasta que esté barato. Quienes lo dominan, quienes lo afrontan y lo hacen barato, lo hacen accesible, pero dominan la tecnología. Muy bien, 1949, eh, después de esto de 1947, si se dan cuenta, en el 49 viene marcado ahí en azul la perforación móvil, ¿sí? ¿Qué pasa en 1949? Se logra ahora montar los equipos sobre una embarcación, adaptar tecnológicamente una embarcación, ¿sí? Un casco de un barco, con todos los implementos necesarios para perforar y hacen el efecto de perforación móvil. ¿Qué quiere decir? Ya no nada más llego y abastezco a una instalación que así como las hacían en tierra, la construían y ahí estaba la instalación. No, ahora hacen una embarcación, ¿sí? Que es lo que le llamamos perforación móvil, ¿sí? Termina de perforar en un lugar, ¿sí? Y de ahí se va
hacia otro sitio, y eso hizo que se abatieran los costos de hacer una instalación fija o una instalación para cada sitio, sino el que poder mover el equipo al final de las operaciones. Algo muy parecido a llegar, montarse sobre una ubicación, perforar e irse, ¿verdad? Llegar a otro sitio y montarse y ahí hacer la perforación, pero llevar todo en esto. Eso fue en 1949 y eso en el primero, ¿sí? Es el efecto de abastecimiento y en el segundo es la embarcación móvil, una perforación móvil, una manera económica de terminar la perforación y desplazarse hacia otros sitios, ¿sí? Entonces, esos son los pioneros y a partir de ahí viene, nos vamos a dar cuenta, a partir de esas embarcaciones para hacer posible esto, iniciando a 15, a 20, a 50, a 70, y en ese momento, pues eso era aguas profundas, ¿verdad? Era aguas, límite de lo convencional, ¿sí? 200, 300, 400 metros fueron evolucionando los equipos tecnológicamente. Y vamos a ver cuando veamos lo de las generaciones, que a esto serían las primeras generaciones, ¿sí? Las primeras implementaciones de tecnología en una embarcación, montando en una embarcación, son los que vamos a conocer como las primeras generaciones. ¿Cómo ubicamos en el contexto de generación de tecnología a la perforación? Pues como ya lo comentamos, podemos montarnos sobre este gráfico. Este gráfico viene en una de las literaturas, en uno de los libros que vienen en la bibliografía del curso. Le llaman las oleadas de la tecnología, ahí las separé en colores. Los primeros son esos grandes esfuerzos para lograr dominar las actividades terrestres. Y si se dan cuenta, gran parte, y empieza por el Pozo Drake, para aquellos que nunca dicen nada, pues yo supongo que ven bien, pero a lo mejor no es tanto así. Si se dan cuenta, inicia con el Pozo Drake. Recordemos, es la historia occidental. Por ahí hay otra historia, que es la historia oriental, en su momento de la Guerra Fría, pues era la historia contada por el bloque socialista, ¿no? Curiosamente, unos días antes del Pozo Drake 1, ellos tienen documentado otro pozo, ¿verdad? Pero pues bueno, eso es pues, para nosotros relativamente no relevante, ¿no? Pero sí teniendo como referencia esos primeros esfuerzos por poner tecnología, recordemos la gran profundidad de 21 metros y usar tuberías de revestimiento, viene algo que rompe y que hace posible, es un impacto muy fuerte que hace posible la evolución de la tecnología y asequible esa tecnología y hacer factible las actividades. Viene la perforación rotatoria, después viene el invento o el desarrollo de las barrenas, ¿sí? Concretamente el uso de diamante para aquellas formaciones muy, muy resistentes, muy duras. La tecnología de los fluidos de perforación, ¿sí? El inicio de esos grandes estudios de prospección geológica, después de la prospección geofísica, que es la sísmica, y el último de ellos, marcado a este libro, es el de la perforación horizontal. Esa perforación horizontal, pues, tiene que ver con sustituir, dicen que un pozo horizontal, cuando es efectivo, cuesta del orden de 1.5 veces un pozo vertical o ligeramente desviado, 1.5 a 2.5 veces. Sin embargo, puede producir hasta 7 veces, ¿sí? Y mínimo produce 3 veces lo que un pozo horizontal para que sea económicamente rentable y además se absorba el riesgo de perforar de esta forma, ¿no? Esa es toda la oleada de cuando se considera que se dominan las actividades terrestres y gran parte, ustedes los ubican muy bien, gran parte de ellos son relacionados con
hacer posible la perforación. Después viene una segunda oleada, que son las actividades marinas. Por ahí está, recuerden, Summerland, California, ¿sí? Ahí lo marcan, hacer lo posible, aunque fue a través de muelles, montar el equipo muelle, hacer una extensión de donde apoyar los equipos, ¿sí? Ahí está la plataforma, a la que mencionamos también, hacer posible. Las primeras plataformas que se sumergieron, tipo barcazas, también. Después las primeras semisumergibles, ¿sí? Algo parecido a lo que acabamos de mencionar, que empezó a evolucionar. Después el desarrollo de los barcos de perforación, ¿sí? También son las semisumergibles de perforación. Con las actividades submarinas, cuando empezaron a rebasar las profundidades por ahí de los 250 metros, en donde los buzos ya corrían demasiado riesgo para no ser dañados en su salud, pues existieron los primeros vehículos operados remotamente que empezaron a reemplazar al hombre para no ponerlo en riesgo y hacer posibles actividades cada vez a mayor profundidad. Los pozos submarinos, esto es actividades y herramientas en el fondo marino, ¿sí? Y después, desde el punto de vista de estudios geológicos y geofísicos para definir las mejores zonas en donde perforar, pues a lo que le llaman nuestros colegas de exploración, los brick spots, ¿no? Esas zonas brillantes o zonas dulces donde se ubican o se posicionan en el subsuelo las mejores condiciones y es a donde le tratamos de atinar o alcanzar con la perforación. La tecnología 3D, visualización 3D, y después una plataforma que vamos a ver más adelante que igualmente rompe récords en las estructuras tipo jacket, estas estructuras armadas estructuralmente a partir de secciones metálicas, y que este es un hito, ¿sí? Que cumple las profundidades mayores y que por ahí también se parece a cómo evolucionaron esas definiciones que podría ser profundo. Y después la tercera oleada viene en azul y es para las aguas profundas, el dominio de las actividades en el mar y después ya otros tipos de tecnologías centrados principalmente en hacer posible o en alcanzar con producción lo que ya era factible desde el punto de vista tecnología de perforación para nuestro caso. Vienen las embarcaciones para producción, que son los FPSOs, las TLPs, ¿sí? Tienen que ver con producción. La terminación a través de fracturamiento hidráulico, igualmente tiene que ver con mejorar la producción. Los risers en catenaria son formas de hacer o de subir la producción hacia una embarcación, eh, haciéndolo económico, ¿sí? Y relativamente sencillo, ¿no? Cierta forma de tendido en S, o sea, con una deformación doble de configuraciones de cambio de dirección, igual de tendido de líneas para producción o en J, ¿sí? Para otro tipo, o sea, variantes en la forma de conectar los sistemas de producción del fondo marino hacia la superficie y también uno último que vendrían siendo los risers flexibles, el tipo de embarcaciones que hacen posible cambiando los sistemas flotantes o el principio del riser. Entonces, esto es lo que por ahí en el libro se menciona, si se dan cuenta, ya en esta parte está inmersa la perforación en aguas profundas y fue evolucionando a través del tiempo. Aquí está descrito parte de lo que les comentaba, la primera, segunda y tercera oleada, o la tercera evolución tecnológica, pues marcada hasta la actualidad. Seguramente vamos a ver cosas más adelante, pero bueno, hasta aquí es donde está definida. Cómo evolucionó la perforación, así como fuimos viendo algunos hitos rotos con los que fueron desarrollando la tecnología, pues nosotros nos hemos eh, clasificado como seguidores de tecnología. Esto es cuando está desarrollada la tecnología de esa magnitud de la que acabamos de ver
es cuando se ha podido hacer posible la perforación marina. Y en el capítulo anterior hablábamos del pozo Chac 1, con el cual se hace el descubrimiento de la sonda de Campeche. Se hace con una embarcación de este tipo, ¿sí? Ya definidos barcos perforadores. Estamos hablando de 40 metros y ya habíamos mencionado las fechas en las cuales se había llevado a cabo. A partir de ahí, pues bueno, nos estacionamos mucho, ¿sí? Nos estacionamos mucho en estas profundidades, donde en el borde de los 70, 80 metros, pues ahí encontramos grandes reservas y la propia perforación pues llevó bastante esfuerzo, bastante tiempo, pero fuimos evolucionando muy lentamente hacia tirantes de agua cada vez mayores. Si se dan cuenta, prácticamente por el año 2000 andábamos en 250, 240 metros de tirante de agua. Esta ya la habíamos visto, ¿sí? Por aquí debe estar, bueno, es la continuación de la anterior. Posiblemente faltan unos 2, 3 pozos en medio entre la anterior, entre esta, faltan pozos como de 260, 70 y de 300 y uno de 400 y fracción, que sería un pozo Chuktak 1, que sería el descubridor de esta zona. Este es el 201, ya en el 2003, de 513 metros. Bueno, ya tomando en cuenta esa definición de aguas profundas a partir de los 500 metros. Así es como hemos ido evolucionando. Que quiero aprovechar de esta lámina al repetirla y de la anterior, esa tecnología de los equipos de perforación, barcos y semisumergibles, de ciertas generaciones, de cierto tipo de tecnología que hacen posible la perforación en este tipo de ambientes, ¿sí? Aquí ya ven otro tipo de equipos, la Ocean Walker, que es una plataforma de tercera generación, Max Smith de cuarta generación, otra vez la Walker, que son de tercera generación. De repente aparece una que está resaltada en rojo, que vendría siendo una plataforma de sexta generación, ¿sí? Un salto de una de cuarta a una de sexta, donde ya se hace posible, ¿sí? Perforar a ciertas profundidades que empiezan a ser ciertas formas de hacer la perforación, que ya se diferencia tecnológicamente o marcadamente la tecnología de otro tipo de plataformas. Entonces, por aquí se ven los límites, operando en los límites, esas de tercera y de cuarta generación, y empieza a operarse o a perforarse con la mayor tecnología disponible en el mercado, ¿no? Con